Analizado los datos. Esto es con relación también a lo que vimos en el artículo anterior, que no aparecía. En cuanto a población y muestra, hay que identificar y describir con claridad el segmento de la población total y con la que se trabajó. Explicar si se utilizó un muestreo aleatorio probabilístico o un muestreo no probabilístico. En caso de muestreo aleatorio, se debe explicar el procedimiento. Si fue aleatorio simple, si fue estratificado, si fue por conglomerado o aleatorio sistemático. Existen todos esos métodos de muestreo. Aquí hay que tener cuidado. Miren, yo trabajo con muchos compañeros, yo trabajo en el Instituto de Ciencia Animal y atiendo especialmente el departamento de pastos y forrajes. Imagínate, cuando se hacen investigaciones de pastos y forrajes, muchas veces hay que tomar muestras en el potrero o en la parcela. Y bueno, me he encontrado montones de veces mis compañeros que cuando les pregunto, pues vamos a hacer el análisis de los datos que ya me trajeron, y le digo, ¿y cómo tú obtuviste las muestras? No, yo hice un método de muestreo, que yo voy contando los pasos, y cada 5 pasos tomo una muestra. Y yo le digo, ¿y ese método de muestreo cuál es? Yo no lo conozco. Se puede parecer a un muestreo sistemático, pero tiene que estar justificado. Con esto lo que le quiero decir, que no debemos inventar métodos de muestreo. Hay muchísimos métodos de muestreo referidos en la literatura para los diferentes tipos de investigaciones. Incluso es muy bueno que cuando nosotros reportemos el muestreo que utilizamos, digamos de dónde. Hay muestreos clásicos, por ejemplo, en pastos, Haydock y Shawn, Manager y Haydock, son métodos de muestreo que se basan en el doble muestreo, que se desarrollaron hace muchos años y siguen siendo válidos. Están los muestreos subjetivos, donde yo en lugar de medir, miro con la visión, pero todo eso tiene que tener una justificación. Y los investigadores que desarrollaron esos métodos los publicaron, y están las publicaciones. Entonces, si yo voy a utilizar algo de eso, tengo que presentarlo en mis materiales y métodos. Estamos. Esos elementos son importantes. Vamos ya a los resultados de discusión. Por allá arriba leímos que en la parte de resultados de discusión nosotros debemos sobre todo presentar, discutir, pero hacer una presentación de los resultados que no, sin abusar de las tablas y de los gráficos. Ese exactamente no es mi criterio. Yo creo que las tablas son muy importantes. Las tablas. Lo que después yo tengo que discutir esa tabla. No es presentar la tabla y ya, no, es presentar la tabla porque resumo de una forma más fácil. El que lee detecta los valores para las medias, para los errores estándar que generalmente deben aparecer en las tablas, y puede hacer su análisis sobre la discusión que el autor está haciendo de esos resultados que ha obtenido. No es solo poner la tabla y ya. Y con respecto a los gráficos, ustedes saben que los gráficos es una información que yo quiero dar rápida, sin mucha profundidad, y en los artículos científicos, claro que podemos presentar gráficos, pero para esos casos. Ahora resulta que se usan los gráficos, y en los gráficos yo pongo hasta las letras de la dócima de comparación de Duncan o de Tukey que he utilizado. Pongo el gráfico, pongo el comportamiento de los datos y pongo las letras. Bueno, si voy a hacer eso, ¿por qué no pongo la tabla? Que la tabla en definitiva da valores más precisos, porque cuando usted ve el gráfico, ese valor que es una media, realmente no sabe cuál es. O tiene que ir al eje y buscar aproximadamente si le interesa saber el valor. Bueno, pues si va a hacer un gráfico y va a poner toda esa información dentro del gráfico, mejor poner una tabla. Al menos es mi criterio. Pero hay que hacer muy bien la selección de uno u otra vez. Dice, las tablas y gráficos complementan el texto y ayudan a una comprensión rápida y exacta de los resultados.
clarifican la información, ponen énfasis en los datos más significativos y establecen relaciones y resumen el material de los hallazgos. Las tablas se utilizan cuando los datos tienen resultados exactos y con decimales, con encabezamiento de fila y columna, nunca deben presentarse cortadas, o sea, incompletas. Los gráficos se usan cuando se quieren mostrar los resultados más sencillos o el comportamiento de una variable, por ejemplo, en el tiempo. Dice, los resultados deben presentarse en el orden que fueron planteados los objetivos, de lo más importante a lo menos significativo. Creo que eso ya lo dijimos. En la explicación o presentación de los resultados adquiere más importancia el texto que los gráficos y tablas. Creo que esto habré ido para atrás. ¿No? Parece que estoy haciendo hincapié en esa cosa. En cuanto a la presentación de los resultados, se deben focalizar hacia los hallazgos pertinentes y respondiendo a la pregunta de investigación y o a la prueba de hipótesis, porque ustedes saben que detrás de cada análisis estadístico hay una prueba de hipótesis. Y cuando yo digo que el nivel de significación que yo obtuve en mi análisis de varianza es 0,05, es porque esa es la probabilidad de equivocarme a la hora de mi conclusión. Ojo con eso, que eso es muy importante. Los resultados se presentan en forma ordenada, siguiendo el orden de los objetivos y las hipótesis. Se deben utilizar términos estadísticos en su relato. Significación no puede faltar. Aleatorio en cuanto al muestreo no debe faltar, o si fue no aleatorio, aclararlo. La muestra, su tamaño, la correlación, la regresión. ¿A qué me refiero? A que esos son términos estadísticos, pero que tienen que aparecer en su artículo. ¿Estamos? Cuando yo represento una regresión que obtuve, no tengo por qué decir que solamente porque analicé el aumento de esta variable y el comportamiento era no. No, usted utilizó una regresión, tiene que poner el resultado de la regresión estimada fue tal, los parámetros de ese modelo de regresión fue los tales y tales, su interpretación biológica, porque ese es el papel también de ustedes, la interpretación biológica de esos parámetros. Entonces, todo esto es importante que se tenga en cuenta y ahí nos referimos cuando hablamos de utilizar términos estadísticos. Haciendo uso juicioso de la polémica y debate por parte del autor para convencer al lector que los resultados tienen validez interna y externa. Esto contrasta con el estilo descriptivo y narrativo de la introducción, de los materiales y métodos y de resultados. Yo me estoy refiriendo a la discusión. Se sugiere discutir en primera instancia los resultados propios y los más importantes. Luego se comparan los resultados propios con los de otros estudios similares publicados de acuerdo a la revisión bibliográfica. Ejemplo. ¿Cómo yo estoy en tiempo? ¿Tiempo? ¿Estoy bien? Bien. Dice, descomposición de la hojarasca en un sistema silvopastoril de Panicum máximo y leucaena leucocéfala. 2. Influencia de los factores climáticos. Parece que había un primer artículo en este tema que estaba relacionado con otros aspectos. En la mayoría de las revistas ya esto no se usa. No es posible dividir, informar sobre una investigación dividida en 2 etapas. Eso actualmente, antes sí, este artículo no es muy nuevo. Dice, análisis estadístico. Se realizó un análisis de varianza según el modelo lineal de clasificación simple. Se aplicó la dócima de Duncan en 1955 en los casos necesarios. Se utilizó el análisis de correlación y regresión para conocer la interrelación entre las variables y los modelos de mejor ajuste. Se consideraron como variables independientes los factores climáticos y como variable dependiente la biomasa perdida. Para el procesamiento de la información se utilizó el software estadístico Infostat 2001, versión 1. Como norma de selección del modelo de mejor ajuste, los criterios de selección fueron, según Guerra y Colaboradores 2003, nivel de significación, coeficiente de determinación,
R2 mayor que 0,70, fue el valor que el autor planteó. Varianza residual, análisis de residuo, error estándar de los parámetros estimados. Esa descripción está, a mi criterio, muy bien. En la parte de resultados aparece este gráfico, en ese mismo artículo. Fíjense que en este gráfico aparece, bueno, el ajuste de los días contra el peso al inicio, el porciento dice, y aparecen las letricas a las que yo le hacía referencia, y está reportando aquí las dos variedades con las que trabajó, el máximo y la leucaena, y pone ese comportamiento, y este es el resultado de la dócima de comparación de no es que esté mal. Yo podría haber puesto una tabla con toda la información que falta, porque por ejemplo ahí, además de que no están los valores, tengo que yo venir a este eje y aproximadamente saber los valores medios, pero además y los errores están. Yo, un compañero que me una tabla, le dije, porque hay unos valores ahí que cambiaban mucho, y le dije, y el error estándar es el que me permite a mí como lector, como persona que estoy escuchando una conferencia, los resultados, analizar la validez, o si existieron, es estadístico, tiene que acompañar a las medias siempre. Yo no puedo reportar una media y no ponerle su correspondiente error estándar o desviación estándar si es un estudio de recomendaciones que no se puede además de eso. Entonces, lo que está en este artículo, aquí a la tabla, recuerden que ellos se decía que iban a hacer un ajuste de regresión y que los criterios de regresión eran aquellos que leímos. Entonces aquí tenemos, bueno, para las diferentes variables, del clima, que fue lo que dijo el autor, temperatura, humedad, precipitación, día con lluvia, el autor diferentes tipos de modelos, refiere, encontró ajustes buenos, ahora vamos a ver qué tan bueno, para el modelo lineal en este caso y para la precipitación el ajuste fue bueno, significativo para el cuadrado. Reporta los R2, que planteó también allí que lo consideraba adecuado para a partir de 0,70, lo informó allí. Aparece la varianza del error, aquí está, de cada uno de los modelos, fíjense cómo esa varianza cambia entre las diferentes variables, y aquí están los parámetros. Claro, es un modelo lineal, tiene solo dos parámetros y sus correspondientes errores. O sea, la información hasta aquí de por qué él seleccionó como bueno estos modelos, sin embargo, ¿qué dice aquí debajo? Él dijo que entre los criterios de ajuste, él iba a presentar el análisis de los residuos, y ahí no hay nada de análisis de los residuos. A ver, en este tipo de artículos el análisis de los residuos es extremadamente importante, porque me habla independientemente de que yo tengo todos estos criterios estadísticos de selección del modelo, el residuo, y lo pone él correctamente, debe aparecer, sin embargo, no lo pone. Por eso la pregunta es, bueno, y el análisis de los residuos planteados en los materiales y métodos, no lo informa. O sea, que tiene esa publicación, esa deficiencia. Vamos ya terminando en estos aspectos. Ya por último, en la bibliografía deben aparecer las citas bibliográficas correspondientes a la metodología estadística aplicada. Y además la bibliografía del software estadístico utilizado en el procesamiento de la información. O sea, estos son los aspectos estadísticos que deben aparecer en las referencias bibliográficas. No son tantos, pero sí son importantes que estén. Si sigo con tiempo, continúo. Bien, ¿qué es lo que he querido ahora hacer? Bueno, como se plantea en la diapositiva, ¿cuáles son los errores más frecuentes detectados en el arbitraje de artículos científicos
relacionado con la metodología estadística. Creo que aquí lo que van a aparecer son recomendaciones con respecto a esos errores más frecuentes. ¿Qué errores encontramos muy habitualmente en los materiales y métodos? Pues bien, descripción incorrecta del diseño experimental. No se refiere el tamaño de la muestra ni la unidad experimental utilizada. No aparecen especificadas ni la transformación ni la prueba de comparación múltiple de medias realizada, y sin embargo en los resultados aparecen letras. Eso es un error. No refiere análisis estadístico, estos casos críticos. Solo hace referencia al método de muestreo utilizado. Inapropiada descripción de métodos estadísticos complejos, porque yo les decía que cuando yo estoy utilizando en mi investigación un diseño clásico, no es mucho lo que tengo que escribir, pero cuando estoy utilizando diseños que no son clásicos o métodos estadísticos más complejos, los tengo que describir con todos los detalles. Y eso es otro de los errores que aparece, porque por ejemplo ponen que utilizaron un modelo lineal mixto generalizado y no aparece el modelo. Entonces uno se imagina como que los efectos son los que nosotros entendamos y no los que el autor tuvo en cuenta. Aparece además aquí, no se especifica el paquete estadístico usado para el procesamiento de la información. Esos son los errores más comunes que podemos encontrar en los materiales. En los resultados de discusión, los errores más comunes, pues que en las tablas se informan solamente las medias de los tratamientos sin reportar el correspondiente error estadístico. En un momento yo hacía referencia a eso. Dice acá, comparaciones de más de 2 medias a través de la prueba de TD-Student. Compañeros, la TD-Student es una dócima de comparación única y exclusivamente para 2 medias. Cuando yo tengo más de 2 medias, yo no puedo utilizar una TD-Student. Eso es un error. Bien, pues lo encontramos, una TD-Student entre 3 tratamientos. Lo vemos como no en las publicaciones. Después decimos resultados incompletos de la aplicación del análisis de regresión. El análisis de regresión es una técnica muy utilizada, pero hay muchos problemas a la hora de reportar los resultados y de interpretar los parámetros de los modelos que hemos ajustado. Ahí nos referimos, resultados incompletos. No se informa todo lo necesario. En el ejemplo que vimos, faltaba el análisis de residuos. En las aplicaciones de la modelación matemática no se presentan todos los criterios estadísticos de bondad y ajuste necesarios. Ya cuando nosotros hablamos de modelación matemática, es cierto que una regresión simple, lineal, es una modelación. Sin embargo, en la literatura actual, cuando se habla de modelación matemática, es porque estamos utilizando modelos más complejos. Fundamentalmente modelos no lineales. A eso se refiere la modelación. Y cuando yo tengo modelos no lineales, el método famoso que utilizamos y que se utiliza para el ajuste, el método de los mínimos cuadrados, no es adecuado. Por lo tanto, hay que ir a buscar otros métodos que existen, están en todos los software, los métodos iterativos, para yo ajustar ese modelo no lineal que me interesa. Entonces, como el método que estoy aplicando, no debo aplicar el método de los mínimos cuadrados porque no es exacto, etcétera. Hay diferentes métodos, a ver si recuerdo el nombre, McQuarrie es uno de los más utilizados, pero son métodos iterativos que no son exactos. Por lo tanto, no vale, cuando yo informo los resultados de la modelación, no puedo hablar solo del R2, no puedo hablar solamente del coeficiente de determinación. No, tengo que hablar como en el trabajo que presenté, que se hablaba también del R2, vimos en la tabla ya la varianza del experimento, la varianza experimental. Se hablaba de otro criterio importante que he insistido, es el de los residuos. O sea que aquí a lo que hago referencia
es que no es correcto cuando nosotros estamos trabajando en modelación utilizar un solo criterio estadístico de bondad de ajuste. Hay que utilizar varios y hay que informarlos en el trabajo. Bien, se habla aquí a continuación de la interpretación incorrecta en la aplicación de los métodos estadísticos complejos. Aquí había muchas cosas de qué hablar, muchísimas, pero bueno, tampoco esto es un curso, esto son solamente recomendaciones que estamos haciendo. Solo exhortarlos a que cuando trabajen con métodos estadísticos complejos, pues informen todo lo más posible lo que han hecho desde el punto de vista estadístico. También está ocurriendo, miren, les hablo de la metodología multivariada porque eso hoy en día permite muchos análisis interesantes, pero ¿qué pasa? Que desgraciadamente no todos los compañeros están informados o adiestrados correctamente en esa metodología. Entonces aplican un método multivariado, por ejemplo un clúster análisis, que es para agrupar grupos, para conformar grupos similares, y lo tratan como si fuera un análisis de componentes principales, que es otra cosa, que tiene otro punto. A eso nos referimos cuando hablamos de hacer una interpretación correcta de métodos más complejos. Incluso cuando trabajamos con modelos lineales mixtos, el profesor hoy habló muy correctamente de lo que entendí, aplicó un modelo mixto para las observaciones, porque lo que yo entendí, que las observaciones que usted tenía, esas observaciones están correlacionadas. Es algo que nosotros llamamos medidas repetidas, y las soluciones que hay para el procesamiento de información de este tipo es precisamente el modelo lineal mixto, y también nosotros estamos incursionando en el modelo lineal mixto generalizado para algunos casos particulares. Quería hacer la recomendación, pero aprovecho la oportunidad. Y por último dice, poco uso de los métodos estadísticos más novedosos. O sea que aquí estamos exhortando a que sí se utilicen nuevas metodologías estadísticas. Podemos salir de la parte clásica, pero bueno, tenemos que buscar asesoría que nos ayuden o estudiar sencillamente para poder aplicar muchos métodos que hoy tenemos posibilidades por las facilidades que nos dan los software estadísticos. Diferencias bibliográficas, los errores que nos encontramos es no presentar la cita de los métodos estadísticos utilizados. Los autores, los métodos estadísticos no se han inventado en el aire, tienen sus autores, hay que presentar los autores de esos métodos, y no citar la autoría de los software usados en el procesamiento de la información. En las conclusiones, bueno, ¿qué planteamos? Es necesario incrementar el nivel de conocimiento de los investigadores y docentes en las metodologías estadísticas. Eso hoy es imprescindible. Estas son mis conclusiones, no las conclusiones de los artículos. Bien, incorporar en los consejos editoriales especialistas en estadística que ayuden a resolver las deficiencias en este sentido. Yo creo que uno de los, no sé cómo decirlo, desgraciadamente sabemos que los estadísticos estamos un poco en desaparición, pero es así, pero siempre que sea posible. Y yo digo que una de los, no sé si de las ventajas, o sea, la revista cubana de ciencia agrícola, que es la revista del Instituto de Ciencia Animal, también la revista del CENSA, que si no son hoy revistas de impacto es por otras causas, es por causas económicas y problemas que se ha tenido con la publicación, con estar en línea en la fecha conveniente, pero desde el punto de vista de su calidad son revistas de impacto. Y una de las diferencias con otras revistas que incluso tenemos en Cuba es que son revistas que se les hace arbitraje estadístico. Igual que, o sea, por la revista en la que yo trabajo, la revista cubana de ciencia agrícola, tiene 3 árbitros, y uno de esos es un estadístico. Y no es para atemorizar, al contrario, es para que los errores que nosotros desde el punto de vista estadístico detectamos
se solucionen, porque hay posibilidades, la mayoría de las veces hay posibilidades de solucionarlo en el camino. Incluir en las normas editoriales instrucciones relacionadas con los aspectos estadísticos. En nuestra revista está dentro de las normas recomendaciones. Si usted va a presentar una tabla, debe tener tal cosa y tal. Eso ayuda a los autores. Entonces también recomendamos esto, que sería muy bueno que se incluyan en las normas de las diferentes revistas estos aspectos, recomendaciones sobre aspectos estadísticos. Promover grupos y foros de discusión sobre este tema. Y utilizar tecnologías de información y comunicaciones, las TIC, para integrar estos esfuerzos y poder alcanzar la calidad de las revistas agropecuarias en la región. Y creo que en esto, por lo que he visto, esta revista de abanico veterinario va realmente en ese camino. Para mí, lo que estoy viendo, los esfuerzos que se hacen acá con respecto a las dos revistas que se están editando y las cosas que planifica el doctor Sergio Martínez, de verdad que me han hecho sentir muy, muy bien, y eso de lo que estoy hablando es lo que tiene que ver con todo. Bueno, muchas gracias, hasta aquí mi presentación, y espero no haberlos aburrido mucho.